¿Cierto? Fueron muy cortas. Hola, Millaray, ¿cómo estáis? Tengo el- no tengo el puntero láser acá, ¿no? Perfecto. Bacán. Ya, gente, vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar recordando un poquito de lo que hicimos en la clase anterior, antes de vacaciones. Recordando, gente, la última clase fue precisamente, vimos células animales y células vegetales, ¿ya? Vimos precisamente organelos, ¿ya? Los que eran compartidos entre ambos y em, los que pertenecían solamente al tipo celular planta, eucarionte vegetal y el eucarionte animal, que vendría siendo esta célula modelo que nosotros tenemos acá. Ya, aparte de eso, también vimos el tipo celular de los procariontes, la organización procarionte. Vimos que era más o menos similar a los eucariontes, salvo que no tenía esta cosa del núcleo. Eh, por lo demás, tenía estructuras similares, pero que no eran iguales. La composición química de la estructura era distinta, por lo tanto, meritaba obviamente que tuviesen distintos nombres, pero tienen funciones similares. Células, bueno, eucarionte, procarionte, la división va de acuerdo a la presencia o no de núcleo o de envoltura nuclear. Recuérdese que la carioteca es la membrana nuclear, se le dice a él. ¿Ya? En cuanto a los eucariontes, nosotros teníamos dos tipos que habíamos identificado. Uno era en la célula animal, ya que tenía una estructura característica propiamente de ella, que eran los centriolos, ¿ya? Los centriolos no se encuentran en las eucariontes vegetales, ya son propias de la eucarionte animal. Eh, Luego también teníamos la célula vegetal, ¿ya? En que tenía algunas características propias como la pared celular, los cloroplastos, que era una de las cosas más importantes y por las cuales las plantas son verdes, ¿no? Y también una vacuola central, ya que este es donde precisamente almacena agua y gran cantidad de agua. Dijimos que alrededor de un 90% incluso puede llegar a ocupar de todo el volumen de la célula la vacuola central, dependiendo obviamente del tipo de planta, dónde se encuentre, dónde viva, con quién viva, etcétera, todas esas cosas. Por lo demás, teníamos organelos que eran comunes y compartidos para ambos, como los retículos endoplasmáticos, tanto los animales como los vegetales tienen ambos. El aparato de Golgi o dictosoma, que era este organizador que tenía, o este empaquetador. Teníamos también las mitocondrias, ya que pertenecen tanto a la célula animal como a la célula vegetal. Y los peroxisomas, em, que son los encargados precisamente de eliminar esa oxidación de la célula. Ya evita que la célula se oxide rápidamente. Tienen enzimas para ello. Ya hay una enzima llamada catalasa. Y también teníamos los ribosomas que eran súper importantes porque si bien se encontraban tanto en procariontes como eucariontes, em, tenían distintos índices de sedimentación, ya eran distintos. Y los ribosomas que son de células eucariontes animales y vegetales son más grandes, ¿ya? Y los procarientes son más pequeños. Más allá de eso, entrar directamente a lo que es el índice de sedimentación, le dijimos que lo íbamos a pasar por alto esta vez porque necesitamos otros tipos de conocimientos para poder entender precisamente eso. Aprendizaje esperados de hoy. Gente, la clase de hoy, a ver si pluma, explicar el modelo del mosaico del fluido. Espero que ustedes hayan escuchado esta palabra alguna vez, de la membrana celular. Comprender la funcionalidad de la membrana para la relación del medio extracelular con interior de la célula, es decir, la dinámica de la membrana. Comprender los conceptos de gradientes de concentración, otra palabra súper importante, transporte pasivo,
y transporte activo. Clasificar los tipos de transporte de membrana. Y por último objetivo de la clase de hoy es reconocer las características de los solutos que son transportados de manera pasiva y los que se transportan activamente o de manera activa. Es decir, son son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 objetivos de la clase de hoy. Antes de iniciar la clase, vamos a exponer un ejercicio tipo precisamente de estos contenidos. Benjamín pregunta si el gradiente de concentración es la tendencia natural que existe para igualar las concentraciones. Sí, precisamente eso es el core, lo central de esta clase, que usted entienda cómo funciona la dinámica de la membrana celular, ¿ya? Eh, y para ello es fundamental que usted conozca el concepto de gradiente de concentración. Lo va a ver un poquito más en detalle en la clase. Gente, la figura muestra, un poquito acá, ¿va? La figura muestra la concentración intracelular dentro de la célula, de iones de bicarbonato. Aquí está la fórmula química del bicarbonato. Cuando se modifica la concentración extracelular, ya la concentración de fuera de la célula, de iones cloruro. De la figura se infiere correctamente que veamos, el transporte de iones de bicarbonato depende del cloro extracelular. Veamos, aquí tenemos el cloro extracelular y aquí tenemos el bicarbonato. El bicarbonato es transportado activamente a la célula. Eso nos quiere decir. El cloro se difunde libremente hacia la célula. El cloro se contransporta, también va a ver esta palabra, con el bicarbonato. O el carácter ácido de la célula depende de la concentración de bicarbonato. Toda esta pregunta tipo la vamos a poder responder precisamente con los conocimientos que vamos a adquirir en este clase. En cuanto a los contenidos, ya hoy toca ver membranas celulares, toca ver gradiente de concentración y toca ver también transporte a través de la membrana. Gente, ¿alguien tiene una duda hasta el momento? Vamos. Voy a poner un poquito de música a ver si... Ya, gente. Esta es una pregunta que también salió en el TENRE, en uno de los modelos de PSU, y que dice lo siguiente: el modelo del mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, lo cual implica que A, la membrana está formada por monocapas iguales. B, la membrana está formada por dos caras que presentan diferencia en su composición. C, los componentes de la membrana se representan igualmente a ambos lados de la bicapa lipídica. D, los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella. O la E, que las proteínas cruzan la membrana de lado a lado. Gente, puede resultar muy confuso contestar este tipo de preguntas, por lo cual nosotros lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Lo primero que se necesita para poder responder este tipo de preguntas es identificar qué realmente es lo que se pregunta, qué es lo que, cuáles son las cosas que yo necesito conocer para poder responder esto. Sí, Y vamos por partes. Tenemos el problema y que nos pregunta, de la pregunta podemos extraer precisamente de la membrana celular, ¿cierto? La primera pregunta que nosotros debemos hacernos nosotros mismos es: ¿qué es la membrana celular? ¿Ya? Si nosotros podemos decir qué es la membrana celular, podemos ahí recién poder continuar con la pregunta a ver si las podemos responder o no. Ahora, si conocemos qué es la membrana celular, ¿qué es el modelo del mosaico del fluido? ¿Ya? Em, una vez que yo conozca lo que es el mosaico del fluido, voy a precisamente saber recién ahí qué es realmente lo que me están preguntando. ¿Cómo está constituida la membrana celular?
¿Y qué significa también que sea simétrico? ¿Ya? Todas estas palabras o todas estas cosas nosotros las tenemos que pensar de alguna manera antes de poder siquiera mirar la respuesta que está aquí presente. Ahora, em, la membrana celular está formada por dos monocapas iguales. Eso es falso. Ya la membrana externa en la parte externa es distinta a la interna. La B dice si la membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. ¿Ya? Eso es verdadero. Ya si separamos las caras de la membrana celular, las separamos en dos planos, resultan diferentes. ¿Ya? Em, por ejemplo, el glucocálix, que es una, por decirlo así, una combinación de proteínas con carbohidratos que se presentan fuera de o en la parte externa de la célula o de la membrana. Y eso vendría siendo la verdadera. La C, los componentes de la membrana se presentan igualmente a ambos lados de la bicapa lipídica. No, eso no dijimos, eso no era igual. Ya el desplazamiento de los componentes de la membrana se relaciona con la fluidez de la membrana, no con su asimetría. Y recordemos que la fluidez de la membrana está precisamente por los colesteroles. Y la E, las proteínas que usan la membrana de un lado a otro. Ahora, existen muchos tipos de proteínas, ¿ya? Hay proteínas que son receptores, proteínas que están formando como un pilar o componente estructural dentro de la célula o dentro de la membrana. Por lo tanto, no todas las proteínas son iguales, por lo cual cuando me dicen las proteínas sí son sin apellido, como que no sé a cuál se están refiriendo, la verdad. Entonces está bastante ambiguo eso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B, ¿ya? Ahora entremos un poquito más en detalle de lo que es la membrana celular. Ahora, la membrana celular, recuérdense que para que yo considere que algo está vivo, al menos debe tener membrana. No existe algo vivo si no tiene membrana. Por lo tanto, es una parte fundamental de cualquier ser vivo, ¿ya? Fijarse en la membrana. Esa es la magnitud que tiene esto, ¿ya? Es súper importante la membrana siempre. Ahora, de la membrana celular nosotros tenemos eh, dos, dos tipos, tenemos la eucarionte y tenemos la procarionte, ¿ya? Recordemos que la eucarionte es la que tenemos nosotros, los animales, ¿ya? La procarionte es de la bacteria. Ahora, em, la membrana celular, ¿ya? Ambas las podemos encontrar aquí, ¿ya? Obviamente aquí la procarionte no está en el exterior porque aquí que se encuentra la cápsula. ¿Ya? Es una estructura adicional que es propia de los procariontes. Y la membrana celular en eucariontes es la parte más externa. Y ahí si nosotros hacemos como un zoom, ya en una en representación 3D, tridimensional, encontraríamos más o menos esto. Ya esta la vi, la, la doble capa de fosfolípido. Ya si se fijan, uno está orientado hacia arriba, por la cabecita hacia arriba, y la otra hacia abajo. ¿Qué otra cosa se tienen que dar cuenta? Que aquí en la parte externa también existen estructuras que no se encuentran en la parte interna, ¿ya? Por lo tanto, la parte externa y la parte interna son distintas. ¿Por qué creen que son distintas? ¿Alguien tiene una idea? Escuchemos a la gente en el chat. ¿Por qué piensa que la cara interna, o por qué debería ser que la cara interna y la cara externa de las membranas celulares sean distintas? Dicho de otra manera, o ampliando un poquito más, ¿ya? ¿Qué hay fuera de la célula que lleva a ser que la membrana sea distinta? Los y las leo, porque el interior está más protegido, dicen alguna acá.
para salvar los organelos, porque yo creo que una recibe más bacterias que la otra. Quizás al estar expuesta la parte interna, se necesita relacionarse con las demás, ¿o no? ¿Puede ser por ahí? Puede ser que tenga que ver con la comunicación entre, precisamente, entre células, porque transportan distintos componentes. Gente, tiene que ver porque fuera de la célula hay distintas concentraciones, hay distintos tipos de cosas que nosotros podemos encontrar, em, que es la parte interna dentro de la célula, ¿ya? El sodio, por ejemplo, es un ion altamente electronegativo y atrae a otros tipos de elementos, ¿ya? El sodio se encuentra fuera de la célula en abundancia y dentro de la célula en pequeñas concentraciones, ¿ya? El medio externo es distinto al medio interno, ¿ya? Las células se necesitan también comunicar entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, hay todo un aparataje comunicacional entre estas estructuras que ustedes están viendo acá, ¿ya? Muchas de ellas son precisamente para la comunicación celular. Comunicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de comunicación intracelular hay? Hay varias. ¿Ya? Está la sinapsis, eh, está la acción hormonal también. Todo eso es comunicación. Como una hormona sabe dónde tiene que actuar, precisamente porque está marcada, ¿ya? Y ese marcaje precisamente está fuera de la célula, en esta estructura. Este es el modelo mosaico fluido que es hoy en día el más aceptado. Ya esto fue propuesto por Singer y Nicholson el año 72, ¿cuánto? 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, como hace 50 años atrás. Un poco igual. Ahora, ¿cuáles son los componentes precisamente de la membrana nuclear? O sea, membrana, membrana celular. A ver, espera un poquito que me están pidiendo que me devuelva una diapo. No sé, se me quedó algo. Gente, se puede ir muy rápido. Me tienen que decir ya. Ya, ahí estamos. Acá tenemos los componentes del modelo de la membrana celular, el modelo mosaico del fluido. ¿Ya? Y consta de lo siguiente. Ya de partida están compuestas las membranas por fosfolípidos. Ahora, qué importante conocer de los fosfolípidos la orientación. Ya acuérdense que la membrana celular se llama mosaico del fluido precisamente porque están así. Es fluida esta membrana y se va repitiendo, ¿ya? Entonces da esta apariencia de mosaico, donde tiene toda esta estructura. Bueno, retomando que era fundamental conocer de los fosfolípidos, su orientación, ¿ya? La orientación es clave, ¿ya? Porque le da esta estabilidad a la membrana, ¿ya? Y lo cual permite también que sea impermeable, ¿ya? ¿Y que le va a dar la semipermeabilidad? Precisamente las proteínas que se encuentran alrededor que van a estar precisamente moviendo material adentro y fuera de la célula. Vimos lo que era fosfolípido. Ahora, ¿qué también le da la fluidez a la membrana? Esta estructura llamada colesteroles, ya perteneciente a los ácidos grasos. El colesterol en realidad es súper bueno. Generalmente nosotros está en el vocablo común. Puede ser de que el colesterol nosotros lo asociamos con algo negativo y de hecho la mayoría de los alimentos nos venden en la tele y dicen, no, esto viene con menos colesterol y es bueno para la salud, ¿cierto? Siempre nos dice eso. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no comiéramos colesterol? El colesterol es un componente estructural fundamental de las membranas celulares, ¿ya?
Si no existiese el colesterol, las membranas celulares serían más rígidas, ¿ya? Y también se tenderían a congelar mucho más rápido, ¿ya? Porque precisamente el colesterol permite que las células no se congelen tan rápidamente. Me están hablando acá, dice. Entonces, la membrana se llama también mosaico fluido. No. Ya, aquí hay una confusión súper típica de que esto es un modelo, ¿ya? Es una representación. Lo siento, es un modelo, ¿ya? Es una representación de cómo sería esto. Ahora, si usted se da cuenta, hay distintos tipos de células. Ya, hay muchos tipos celulares, fíjese que está la neurona, está el hepatocito, está la célula muscular, etc. Esto es un modelo. Estamos viendo la generalidad. Ya lo más probable es que esta membrana celular como tal, con todos esos componentes y apilada así, no exista. ¿Ya? Sin embargo, es una representación bastante buena para que nosotros podamos comprender lo que sucede ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los modelos? Es que tienen el poder predictivo. ¿Ya? Y eso es una parte central de la ciencia, ¿ya? Que yo no necesito ser adivino, no necesito saber brujería ni nada para predecir cosas. Ya solo necesito entender cómo funciona y tener una explicación para ello. Es decir, un modelo como este. ¿De qué está, sigamos, de qué es esta formada precisamente la membrana celular de proteínas, ¿ya? Que van a estar atravesando toda esta membrana, ¿ya? Y estas proteínas o proteínas periféricas también se les conoce como proteínas estructurales, ¿ya? Y es como en una casa que usted ponga em, pilares y le ponga estos fierros entre medio, ¿ya? Precisamente la va a ayudar a mantener mucho mejor la rigidez y también darle eso un poquito de flexibilidad. Acuérdense que las cosas mientras más rígidas son, más fáciles son de quebrarse, ¿ya? Entonces, siempre es necesario que las cosas no sean ni tan rígidas ni tan flexibles para que sean durables. Que también tenemos proteínas integrales y, si se fijan, hay una estructura aquí marcada de color verde, ¿ya? Y estos son carbohidratos. Carbohidratos. ¿Para qué se utiliza o cuál es la función de los carbohidratos precisamente anclado a las proteínas de las membranas? Para señalización molecular. Las células se comunican entre sí, ¿ya? Y utilizan precisamente estos carbohidratos para poder comunicarse entre sí, para señalizarse o para poder simplemente marcarse. Ahora, las proteínas tienen muchas funciones, ¿ya? Por eso son tan apreciadas dentro de la biología, porque realizan distintos tipos de funciones, ¿ya? Unas proteínas pueden tener una función estructural, como otras pueden permitir el intercambio de distintas sustancias entre dentro y fuera de la célula. Retomando, resumiendo un poquito, encontramos los fosfolípidos, las proteínas periféricas, las proteínas integrales que precisamente van a estar en ambos, cruzando ambos lados de la membrana, los colesteroles y los glúcidos, los carbohidratos. Y esta matriz compuesta precisamente de proteínas y glúcidos o carbohidratos ya se le llama glucocálix, ya tiene un nombre particular. Ya, voy un poquito más lento. Ahora si se fija acá, ya este es un tubo. ¿Ya? Y este tubo es una proteína, precisamente, que lo más probable es que tenga la acción del traspaso de sustancias a través de la membrana. Ya por eso son tan importantes estas proteínas. ¿Se imagina alguien naciera como con una mutación tal que esta proteína fuese mutada y estuviese tapada acá? Eso sería fatal, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué ustedes creen que la membrana celular es semipermeable? ¿Por qué no hacemos la membrana solamente impermeable o totalmente permeable? ¿Cuál es la gracia que sea semipermeable la membrana celular? Los y las leo. Para alimentarse de agua. No alimentamos de agua. ¿Qué más? Para facilita la absorción de agua. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más necesito una célula? A ver si yo pongo mi casa, pongo una reja, ya en algún momento voy a necesitar cosas que estén afuera, ¿cierto? Ya, esa es la gracia de por qué se hace semipermeable, ¿ya? Obviamente yo pongo una reja para que no todo, para seleccionar qué cosas van a entrar y qué cosas van a salir. Tal como dice Millaray, para permitir el paso de sustancias y Joaquín, un poquito más abajo, nutrientes. Constanza permite solo algunas sustancias, ¿cierto? Yo necesito permitir las sustancias que me benefician y desechar las que ya no me sirven. Ahora, vamos a esta pregunta que tiene que ver con el transporte activo de solutos. ¿Ya? El transporte activo de solutos de bajo peso molecular y alta difusión facilitada comparte algunas características. En relación con esto, ¿cuáles de las siguientes opciones es correcta? De nuevo, para poder responder esto, necesitamos identificar primero qué es lo que nos están preguntando. Marcamos primero el problema y vamos leyendo. Transporte activo, si no tengo muy claro esto, lo tengo que repasar. ¿Ya? Ahora, dice de bajo peso molecular, quiere decir que hay uno de alto peso molecular también. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la difusión facilitada? Y vamos viendo. Eh, utilizan canales iónicos, que será un canal iónico. Utilizan una proteína transportadora, un poquito de lo que veníamos hablando. Dependen de la forma directa del ATP. ¿Qué era el ATP? Ocurren en contra del gradiente de concentración. Y la concentración de una sustancia transportar es mayor que el interior de la célula. ¿Ya? Lo primero que debemos conocer es qué es lo que es el gradiente de concentración, que al parecer es bastante importante. Para responder a este problema, también debemos conocer los tipos de transporte a través de la membrana, como el transporte activo, el transporte pasivo, y vamos respondiendo. ¿Ya? Eh, el transporte activo no utiliza canales iónicos, ¿ya? El transporte activo, em, la única característica que tiene con la difusión facilitada es que hacen uso de una proteína especializada, que es una proteína transportadora, ¿ya? No depende de forma directa del ATP. Ocurre en contracorriente concentración, eso no. Y la concentración de la sustancia transportada es mayor que el interior de la célula. Eso lo vamos a ver ahora. Ya la alternativa correcta era la B. Vamos a ver por qué. Vamos a adelantar un poquito esto y nos vamos a la explicación. Acá. Gente, mucha atención acá con lo del gradiente de concentración porque es un ítem que yo hasta desde que tengo conciencia que lo preguntan en la PSU y PTU y PDTU, como le quieran llamar. ¿Ya? El gradiente de concentración es un fenómeno de la naturaleza que ocurre cuando nosotros tenemos una sustancia con un diferencial, ¿ya? En este caso nosotros tenemos estos puntitos azules, ¿ya? Que tenemos afuera de la célula, la porción externa, ¿ya? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13, ¿ya? Y en la porción interna nosotros tenemos 4, ¿ya? Este es el diferencial, ¿ya? Hay una diferencia entre las dos, ¿ya? Hay una diferencia de solutos entre ambas partes de la membrana, ¿ya? Este es el diferencial que se crea. Cuando esto sucede en la naturaleza, las moléculas solitas, ¿ya? Solitas, ¿ya? Viajan de una parte de del medio hacia el otro, ¿ya? En este caso, estas moléculas tenderían a entrar precisamente a la membrana celular precisamente por esta diferencia que ocurre entre los solutos. Se parece al efecto túnel. ¿Cuál es el efecto túnel? Martín, ¿se nos puede ilustrar un poquito? Cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando es la tendencia de estas moléculas a entrar, ¿ya? Nosotros decimos que esto ocurre a favor de gradiente. Repito, cuando las moléculas por sí solas, solitas, ¿ya? Cuando existe este diferencial, ¿ya? Y van de un lado, del que tiene más al que tiene menos, nosotros decimos que va a favor de gradiente, ¿ya? Es la tendencia. Por ejemplo, usted cuando está, a ver, supongamos que usted está en el cerro, ¿ya? Y está en esta parte del cerro. Si usted de alguna manera deja de caminar, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Que usted baje o que usted suba? Las y los leo. Repito, si usted está en un cerro, ya, y usted está en la mitad del cerro, y usted se detiene ahí, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Que usted siga subiendo o que usted baje? Bajar, ¿cierto? Que baje, dice, penetrando la barrera potencialmente cargada de energía cinética. Que bajemos, ¿ya? La tendencia natural es que nosotros bajemos de eso, ¿ya? Si nosotros bajamos, efectivamente nosotros estamos a favor del gradiente. Y en este caso nosotros estaríamos entre un diferencial de altura, ¿ya? Entre una altura 1 y la altura 0. ¿Ya? Este es nuestro diferencial. Aquí ocurre lo mismo. El diferencial ahora es de pelotitas, ¿ya? Yo aquí tengo 13 pelotitas y aquí tengo 4, ¿ya? ¿Qué es qué es lo más probable que ocurra? De que estas pelotitas viajen hasta donde hayan menos, ¿ya? Y eso nosotros le decimos que ocurre a favor de gradiente. A favor de gradiente. Eso ocurre solito. Nosotros no le tenemos que meter energía a eso para que eso ocurra. Por lo tanto, este tipo de transporte no requiere gasto de energía química o como nosotros le llamamos aquí en biología ATP, ¿cierto? Acuérdense que el ATP era un nucleótido que tenía la capacidad de transportar energía entre las moléculas, ¿ya? Entonces nosotros decíamos que el ATP era nuestra moneda energética. A ver, efecto túnel dice, que se parece al efecto túnel, es un fenómeno cuántico o cuático donde las partículas violan sus principios, penetrando la barrera potencialmente cargada de energía cinética. Bueno, eh, no soy experto en física, me imagino que eso ocurre en una fracción de milisegundo y ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Ya. Ahora el tipo de transporte, ya. eh,
En contra del gradiente de concentración, vamos a ver el caso contrario, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo este mismo diferencial, pero yo quiero mover estas cargas de acá hacia arriba, ¿ya? O si volvemos de nuevo a la analogía de estar en el cerro, si yo estoy acá y quiero ir para arriba, en contra del gradiente de concentración, ¿qué tengo que hacer? Gente, las y los leo. Si estoy en el cerro y quiero subir, ¿qué necesito hacer? ¿Dejarme caer simplemente? Al parecer eso no, porque si no hago nada, lo más probable es que me vaya para abajo, ¿ya? Y que me caiga. ¿Qué ocurre cuando yo quiero ir hacia arriba? ¿Qué tengo que hacer? Dar fuerza. Aquí una compañera lo dijo, hacer trabajo, ¿ya? O sea, generar energía. En este caso, energía mecánica para nosotros poder mover precisamente nuestros músculos. Ahora ocurre lo mismo acá, po. Si yo tengo 4, ¿ya? Y quiero moverlo hacia arriba, yo tengo que obviamente meterle energía a esto. Empujar precisamente estas pelotas o estos solutos para que atraviesen ya la membrana. Y para ello yo requiero precisamente un esfuerzo, requiero un trabajo o simplemente requiero energía. Y en el caso de la biología nosotros decimos que es ATP, ¿ya? Y cuando ocurre esto, yo digo que el sistema o estas partículas se están moviendo en contra del gradiente de concentración. En contra del gradiente o en contra del diferencial, ya de esta diferencia que existe acá, o esta diferencia de altura. Repito, en el transporte activo o en contra del gradiente de concentración hay gastos de energía, ¿ya? O sea, hay gastos de ATP. Ahora, es una situación que nosotros igual estamos más o menos acostumbrados y que podemos ver reflejado en esto, ¿cierto? Obviamente una foto prepandémica, en los cuales nosotros vemos que hay un montón de gente queriendo salir, pero precisamente no pueden, ¿ya? Porque está lleno de gente afuera. Ahora, ¿qué necesita hacer uno para poder salir en esos casos? La y los leo, si usted está dentro, encuentra que hay una relación o no. Empujar a la gente, pegarle, claro, empujar, ¿cierto? De alguna manera tratar de generar esfuerzo, de meter energía en el sistema precisamente para poder yo salir. ¿Por qué? Porque precisamente me estoy moviendo en contra del gradiente de concentración, ¿ya? En este sistema, a favor del gradiente de concentración, sería que todo esto entrara a la vez, ¿ya? Ese es el diferencial. Ahora, cuando estamos en el caso contrario, la gente que es poca dentro del tren quiere salir, obviamente eso va en contra del gradiente de concentración y por lo tanto necesitan ocupar energía para poder salir de ahí. ¿Se entendió la analogía o no? Permiso y listo. Me gusta ese Evelyn. Pegarle yera. ¿Con qué tipo de transporte se podría comprar en la entrada y salida del metro en estos casos? Bueno, ya dije. Obviamente quien va saliendo va en contra del gradiente de concentración y quien va entrando va a favor del gradiente de concentración. Ahora,
¿Cómo se mueven o cómo se transportan las cosas a través de la membrana? En resumen, nosotros tenemos dos tipos de transporte. Ya tenemos un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo va a ser el que no ocupe ATP, por lo tanto va a estar a favor de gradiente de concentración. Lo voy a poner acá. No ATP, y por lo tanto a favor del gradiente. Y tenemos tres tipos de transporte activo. Ya tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, y tenemos este otro tipo de transporte llamado osmosis. Espero que ustedes alguna vez lo hayan escuchado. Dentro de la difusión facilitada tenemos un tipo de transporte solamente para iones, y tenemos otro tipo de difusión por carrier o la permeasa. ¿Ya? En el transporte activo o en contra de gradiente, acuérdese, en contra de gradiente, esto ya le está diciendo que usted, esto requiere ATP. ¿Ya? El transporte activo es mediado por proteínas, carrier o bombas. ¿Ya? ¿Alguna vez has escuchado la bomba sodio y potasio? La bomba de cloro, la bomba de calcio. O algunos tipos de transporte activo mediados por vesícula o transportes en masa, dentro de los cuales nosotros tenemos dos, ¿ya? La endocitosis es cuando yo transporto cosas hacia dentro de la célula, ¿ya? Y la exocitosis es cuando yo boto cosas fuera de la célula. Y dentro de las que cosas que entran, puede ser la fagocitosis, ya cuando se envuelven las cosas, se engullen, se fagocitan, la pinocitosis o la mediada por receptor, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Dentro de las formas de transporte activo, ya nosotros encontramos la endocitosis. Ya endo le quiere decir adentro, ¿ya? Tenemos la fagocitosis, que es un proceso en la cual la membrana celular se invagina, ya esta forma de acá, ya este proceso en sí se llama invaginación, se abre, ya, y posteriormente se cierra esto, encerrando precisamente a la partícula que quiere ser introducida en una vesícula, ya, y esto tiene un nombre y esto se llama endosoma. La gente está hablando acá. Profe, ¿puede retroceder la diapo un poquito, please? Sí. Oh, ¿qué pasó? Avancé mucho, no me dio cuenta. Qué raro. Voy a No tomar sé, agüita profe. por dentro. Qué raro el PPT, como que avanzó 5 diapos de una. Me confundí. Ya, gente, va a retroceder un poquito, lo siento. Eh, Va a haber el transporte a través de la membrana. ¿Qué características presenta el transporte pasivo? Recordemos que el transporte pasivo es el tipo de transporte que no requiere ATP, ¿ya? Y nosotros lo podemos precisamente ver acá. Estas moléculas están pasando precisamente sin ATP. Ahora, en la difusión simple no se necesita básicamente ninguna proteína, puedo rayar acá, sí, ninguna proteína transportadora ni ningún medio para que estas moléculas, la verde en este caso, pueda pasar. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, solo algunos tipos de cosas pueden pasar, cosas que sean bastante pequeñas y que quepan entre medio de la abertura entre precisamente, los fosfolípidos, ¿no? ¿Qué cosas son pequeñas? Los gases, ¿cierto? Los gases son pequeños, por ejemplo, el CO2 es pequeño, el O2 es pequeño. Todo este tipo de moléculas que son bastante pequeñas, como los gases, pueden transitar libremente por la membrana, ¿ya? Y eso tiene el nombre de difusión simple. Ahora sí, yo quiero introducir cosas un poquito más grandes, de un poquito de mayor tamaño. Obviamente no me van a caer acá, ¿ya? A ver, déjame ver si puedo borrar.
Borrar, goma de borrar, goma. Hay que borrar eso al final. Ya. Vamos a tener que hacer uso de una proteína transportadora. Transportadora. Recuérdense que las proteínas tienen, acuérdense, tienen una función específica y todo. Ya son las que realizan las funciones dentro del célula. Por eso son tan importantes. ¿Ya? Y la función que tiene esta proteína transportadora, valga la redundancia, es transportar precisamente algunos solutos a favor del gradiente de concentración. ¿Ya? Como lo hacen precisamente deformándose un poquito y propiciando el paso. ¿Qué cosas pueden entrar acá en difusión facilitada? Por ejemplo, la glucosa. Ya recordemos que la glucosa es C6H12O6, ¿ya? Es decir, que tiene 6 átomos de carbono, 6 de oxígeno y 6 de oxígeno, por lo cual ya, ¿cuántos átomos tenemos? 6, 18, 24 átomos. Si se fija, cada vez son más grandes y acá en cuánto teníamos 3, aquí teníamos 2 nomás. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea la molécula, es si va a entrar por distintos tipos de transporte. Ya recordemos que las más pequeñas entran por difusión simple, eh, las un poquito más grandes van a entrar por difusión facilitada. ¿Ya? Esto vendría siendo lo que es el transporte a favor de gradiente de concentración o sin gasto de ATP o transporte pasivo, como usted le quiere decir. En el otro extremo, le voy a poner aquí a ver si lo pongo en azul. En el otro extremo tenemos precisamente un tipo de transporte en contra del gradiente de concentración. Ya si se fijan, aquí hay un, dos, tres, hay 4 pelotitas, ¿ya? Y a pesar de que aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí hay 9 y aquí hay 4, ¿ya? Por lo tanto, se cumple esta diferencia y la tendencia natural es que las pelotitas vayan entrando acá, ¿cierto? Como por a favor del gradiente de concentración, ¿ya? ¿Qué pasa cuando las células quieren expulsar precisamente esto en contra del gradiente de concentración? Tiene que precisamente hacer uso de esta molécula súper hiper importante llamada ATP. Debe de usarla precisamente para poder expulsar esta sustancia hacia afuera, ¿ya? Ahora sí, cuando ocurre mucho este proceso, ocurre varias, reiteradas veces, ya queda energía residual, ¿ya? Y esa energía residual precisamente se ocupa para hacer un transporte pasivo, pero ocupando precisamente la energía del transporte activo, ¿ya? Y eso, y eso precisamente se le llama transporte activo secundario, ¿ya? Que es el que nosotros podemos observar en esta parte del GIF. ¿Qué características presenta el transporte activo? Ocupa energía, va en contra del gradiente de concentración y qué más. ¿Y qué más podemos decir del transporte activo? Que hay dos, uno primario, que es este, y el secundario, que es este también. Ahora, si vamos al detalle del transporte activo primario, obtenemos este panorama. Para la gente que no conozca lo que está viendo, le suena muy raro esto se conoce como, esto es una representación de la bomba sodio-potasio. O bomba Na sodio-potasio. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Recordemos que esta es una proteína que toma precisamente 3 sodios, expulsa 3 sodios
desde dentro de la célula hacia afuera, ¿ya? Y para ello precisamente lo intercambia con dos potasios. ¿Cuál es el panorama general? El panorama general es que fuera en el fluido extracelular o fuera de la célula, nosotros encontramos un montón de sodio. Ya encontramos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 sodio. Yo ya le había dicho al principio de la clase que el sodio era uno de los elementos más o menos cabrones porque era altamente electronegativo, eh, por lo cual generaba un gran gradiente de concentración en la célula, ¿ya? Si vemos adentro, si contamos los sodios, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1, 2 y 3, y eso sería. Los demás son de año vacío. Entonces tenemos muchos más sodios afuera que dentro de la célula. Por lo tanto, se cumple el gradiente de concentración, ¿ya? El gradiente de concentración diría que este sodio tendería a entrar, ¿ya? Rápidamente. Pero eso no puede ocurrir así, ¿ya? Puesto que para que la célula pueda realizar sus funciones básicas es necesario que esté en equilibrio. Y para realizar este equilibrio, obviamente debe equilibrar el sodio, ¿ya? Lo necesita echar de la célula, ¿ya? Y eso ocurre en contra del gradiente de concentración, por lo cual es necesario precisamente hacer uso de la función de esta proteína, ¿ya? Más hacer uso de esta molécula llamada ATP. ¿Dónde está? Esa. Precisamente para que esta proteína tome em, tres de estos sodios, los expulse para afuera y los cambie precisamente por dos potasios que son los que están afuera y que los va a meter adentro. Ese es un ejemplo del transporte activo primario. ¿Ya? Acuérdense que aquí hay un gasto de ATP. Cholita. Precioso. Ahora, en el transporte activo secundario, yo le había mencionado que es el tipo de transporte que se realiza posterior al transporte activo primario, aunque suena muy tonto, ya este tipo de transporte activo secundario en sí no necesita de ATP, ya, sino que se nutre precisamente o ocupa la energía residual del transporte activo primario para transportar cosas dentro y fuera de la célula. Ahora, nosotros tenemos, lo podemos clasificar este tipo de transporte como cotransporte. Ya el cotransporte tiene que ver con el transporte de sustancias al unísono. Ya al transportar dos cosas ya vendría siendo cotransporte. Ahora, yo puedo transportar dos cosas ambas juntas, ya en la misma dirección o en sentidos opuestos. Ya cuando este tipo, el cotransporte ocurre en el mismo sentido, en este caso ambos hacia abajo, nosotros decimos que esto es sin porte, ¿ya? Y cuando esto ocurre en sentidos opuestos, nosotros decimos que esto es antiporte. Un poquito que habría entrando frío acá. Ahora, eh, otra forma también de transporte activo vendrían siendo la endocitosis. La endocitosis es la forma de transporte en masa, ya cuando yo requiero em, expulsar o introducir cosas grandes a la célula, yo hago este tipo de transporte, ¿ya? Y cuando yo quiero hacer ingreso de cosas a la célula, lo hago precisamente por endocitosis. Ahora, hay varias formas de ingresar cosas grandes a la célula, ¿ya? Dependiendo de la naturaleza de la cosa que yo quiero ingresar, de la sustancia. Me están hablando acá. Profe, ¿cómo era lo del antiporte y insiporte?
Bueno, me voy a detener un poquito acá para explicarle el antiporte y sin porte nuevamente, porque creo que queda un poquito al aire. Acá. Eh, el contratransporte decía que tenía que ver cuando ambas sustancias, cuando dos sustancias ingresan o salen de la célula. Ya, eso se llama cotransporte. Si ambas ingresan o salen en el mismo sentido, eso nosotros lo llamamos sin porte. Cuando son en sentidos opuestos, eso lo llamamos antiporte. Y eso no va. Bueno, volviendo al tema. La fagocitosis va a ser un proceso en el cual la célula va a embullir precisamente, en este caso, al parecer, lo que sería una bacteria. ¿Ya? Este proceso se realiza por medio de una invaginación mediante unos pseudópodos, ya las membranas celulares, los cuales los van a envolver, lo van a engullir y posteriormente va a quedar dentro de la célula, ya así, formando esta estructura llamada endosoma. Ahora, cuando este material particular está dentro de un fluido extracelular, ya, esto tiene el nombre de pinocitosis, y con el cual es bastante parecido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Precisamente que en la fagocitosis salen estos pseudópodos y aquí no. ¿Ya? Se imagina y se cierra. ¿No? Acuérdense que esto es para fluidos. Ahora, la endocitosis mediada por receptores tiene que ver con la comunicación entre células. ¿Ya? Por ejemplo, mm, la hormona insulina solo va a actuar o solo puede actuar de mejor manera cuando se encuentran los receptores especializados para recibir la molécula de insulina, ¿ya? Y esto ocurre precisamente cuando están juntas físicamente, como en este preciso monito que ustedes ven acá, ¿ya? Cuando eso ocurre, precisamente eh, ocurre el cierre de esto y su posterior ingesta dentro de la célula, por decirlo de esa manera. Esa vendría siendo la citosis mediada por receptores. Ahora, un investigador compara los resultados obtenidos en un experimento en el que se ponen protozoos en solución a distintas concentraciones. Al poner un protozoo en una solución 1, este se muere por deshidratación. Y al poner otro en una solución 2, este sobrevive y mantiene su forma celular. De nuevo, ¿qué es necesario para poder responder esta pregunta? Que nosotros reconozcamos el problema nuevamente. De partida, que es una solución hipertónica y que es una solución hipotónica, que es un protozoo, y dentro de acá, que es precisamente es la osmosis. Vamos a adelantar un poquito esto. Sucede lo siguiente, gente. La osmosis es un proceso por la cual la célula permite el ingreso de agua hacia ella. ¿Ya? El agua es una molécula fundamental para cualquier cosa que esté viva. Por lo tanto, hay un medio de proteína especializada precisamente para poder introducir agua dentro de la célula y esas proteínas son llamadas acuaporinas. ¿Y en dónde se encuentran estas proteínas? Precisamente dentro de la membrana celular. O sea, sí, atravesando la membrana celular. Ahora, esta representación, o lo que ustedes ven acá, es un modelo, nuevamente. Y con los modelos yo puedo predecir, esa es la gracia, ¿ya? De cómo precisamente se comporta los distintos tipos de soluciones. eh, Cuando tengo un medio hipertónico, ya hipertónico quiere decir que yo tengo muchas sales,
¿ya? Y un medio hipotónico en las cuales yo tengo poquitas sales. Ahora, si regresamos nuevamente al concepto de gradiente, ¿ya? Donde tenga más o menos agua, las cosas se van a tener más o menos que equilibrar, ¿ya? Por ejemplo, si aquí, a ver si le voy a poner pausa al GIF para poder contar. Ya. Vamos a ver. Qué mal. Pause, pause. Oh, no se movió nunca. Ya no importa. ¿De qué se trata esto? De que lo que nosotros vemos acá vendría siendo la representación de cómo actuaría una membrana celular, ¿ya? Recuérdese que las membranas celulares son selectivas. Oh, las membranas celulares son selectivas. Ya, en este caso, solamente va a, en- a entrar y salir precisamente moléculas de agua en la osmosis. Le voy a poner aquí. Solamente el agüita. Y el agüita precisamente se representa con estas moléculas que son chicas, estas pelotitas chiquititas, y los solutos, las sales, con estas pelotas que son ya más grandes, que son las naranja o rojas, no sé de qué color usted las puede ver ahí. Bueno, ¿cuál es la gracia? Es que precisamente las concentraciones se van a tender a equilibrar, ¿ya? Y eso es una propiedad, eso es un fenómeno de la naturaleza que los químicos lo han descrito perfectamente bien, incluso han hecho ecuaciones con respecto a las concentraciones de las disoluciones, etcétera. ¿Ya? Nosotros los biólogos tomamos precisamente esos conceptos que levantaron precisamente los químicos y precisamente lo ocupamos para analizar qué ocurre realmente dentro de la célula. Y podemos ver esto, ¿ya? Em, que precisamente la membrana celular solamente va a dejar y entrar y salir agua, ¿ya? Los solutos se van a quedar acá, ya en esta parte, por lo cual lo único que cambiaría acá vendrían siendo estas moléculas pequeñitas que son las del agua. Si nosotros damos una vista macro a eso, ¿ya? Y tomamos un modelo celular, en este caso un glóbulo rojo, y lo sometemos a distintos tipos de concentración con distintos concentración de sales, digo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿ya? En el medio hipotónico, ya el hipo es poco, ya que hay poquitas sales, le ponen menos sal, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir precisamente cuando hay menos sal? Que el agua va a entrar ya exageradamente dentro de la célula. No sé si ustedes saben, pero los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿yo? Son anucleados, porque precisamente para tener más espacio para poder transportar más oxígeno. Bueno, si yo a un glóbulo rojo lo someto en un medio hipotónico, eh, obviamente que las cosas el agua se va a tender a equilibrar, por lo tanto va a entrar rápidamente a la célula y estas células puede producirse un fenómeno de lisis celular o que esta célula precisamente se reviente de agua. En el medio isotónico, iso quiere decir igual, ¿ya? Con igual cantidad de sal dentro y fuera de la célula va a haber un flujo constante, ¿ya? No como acá que es un flujo unidireccional, ¿ya? De que entra mucha agua y se revierte. Aquí no, como tienen las mismas cantidades de sales adentro y fuera de la célula, hay un flujo constante y este vendría siendo el normal, ¿ya? El que nosotros tenemos en este momento. Ahora, en el medio hipertónico, hiper que dice que yo tengo muchas sales, ¿ya? Por lo cual también el medio se va a tender a equilibrar y como hay más sales dentro de la célula que afuera, el agua va a salir de acá y se puede producir lo que nosotros conocemos como deshidratación, hidratación o crenación.
¿Qué podría producir en el cuerpo que un glóbulo rojo se reviente? Que obviamente no transporta oxígeno, po, y si no transporta oxígeno, las mitocondrias no pueden actuar. Y si no actúan las mitocondrias, no tenemos ATP, y si no tenemos ATP, no se puede producir todas las funciones básicas que tenemos nosotros los seres vivos. Así de importante es. Acuérdense que el oxígeno como tal para nosotros es súper tóxico, por eso los tenemos que encapsular ya para poder transportarlo. Y eso lo hacemos precisamente a través de estas células especializadas llamadas glóbulos rojos que tienen eh, precisamente esta molécula llamada hemoglobina, que es capaz de poder capturar el oxígeno y poder precisamente llevarlo a todas las células del cuerpo, ¿ya? Para que precisamente las mitocondrias que están en todas las células del cuerpo, acuérdense, puedan realizar el proceso del ciclo de Krebs y producir energía y realizar las funciones básicas de cualquier célula, ¿ya? Como precisamente reproducirse, ¿ya? Si usted no regenera la célula, obviamente va envejeciendo tal que se muera o tenga alguna falla. Van fallando los órganos. Ahora, ¿qué ocurre con el transporte pasivo o la osmosis en la célula vegetal? Como la célula vegetal tiene pared celular, no se deforma, ¿ya? O no se deforma en gran medida. ¿Ya? Si se fija, igual se deforma un poquito, pero es como una guatita nomás. No es como precisamente aquí en el glóbulo rojo, que aquí se deshidrata y que ha hecho un... eh, ¿cómo se lo puede decir? No sé, algo muy asqueroso en la creación, no sé. A mí me parece asqueroso. En las células vegetales este proceso también ocurre. Ya cuando nosotros sometemos una célula vegetal en un medio hipertónico, acuérdese, hiper muchas sales, esta se deshidrata pero no pierde su forma, ¿ya? Precisamente porque la pared celular evita eso. En el medio, acuérdese, isotónico, igual usted toma una bebida isotónica precisamente para que se realice este proceso de flujo de agua y de sales. En las cuales aquí se va a mantener una concentración estable, ¿ya? Este es el normal. Dejo en el like, este es el normal. ¿Ya? Y en el medio hipotónico, acuérdense, el hipo de pocas sales. eh, el agua va a estar a favor de gradiente y con alta presión, ¿ya? Que es lo que va a provocar que la célula precisamente se infle, ¿ya? Y quede gordita. Tal cual una lechuga cuando la mete ahí al agua a remojarla. Así, tal cualquiera. Ahora, estos tienen distintos nombres, ¿ya? Cuando esto ocurre, se llama plasmólisis, este es normal. Y cuando las aguas están rellenitas, o sea, las células están rellenitas de agua, se les dice que estas están turgentes. Ya, acuérdense, plasmólisis vendría siendo el símil de crenación acá, cuando se deshidrata. El normal y el hipotónico vendría siendo cuando las células están gorditas, están turgentes, y el símil de eso en la célula animal vendría siendo la citólisis, ¿ya? Acuérdense que las células vegetales no se revientan como si lo hacen los animales porque tienen estas membranas, estas paredes celulares ya que le impiden que se revienten. Ahora, ¿por qué se nos arrugan los dedos a estar demasiado tiempo en el agua? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe relacionarlo con lo que estamos viendo? ¿La si los escucho? ¿Las leo, mejor dicho? ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? ¿Por creación?
Por creación aquí dicen, por plasmólisis. Ya. Eh, Sobredosis de agua. Ya. Hace un tiempo precisamente los científicos pensaban que los dedos arrugados sucedían precisamente porque había como mucha agua, ¿cierto? Pero en realidad eso no es así. Tal como dice Paloma, acá es una reacción del sistema nervioso, es una adaptación precisamente que tenemos nosotros los seres humanos para agarrar cosas cuando las cosas están mojadas, ¿ya? Es fácil pensar y es muy intuitivo pensar que precisamente esto ocurre porque nuestras células se llenan de agua, ¿ya? Recordemos que eso no ocurre así, ¿ya? Nosotros no tomamos agua por las manos, las tomamos por la boca, ojo. Eh, y ustedes, al añadir una ensalada y dejarla harto rato reposando, ¿les pasa algo a los vegetales? ¿Han notado que les sucede algo o están siempre igual? Si usted a una ensalada de lechuga con zanahoria, la deja ahí con salsita y con agua ahí, se ponen como lacios, ¿cierto? Tal como dice Evelyn, se ponen lacios. Y eso quiere decir que ¿qué ocurre con el agua? ¿Qué piensan que puede ocurrir ahí? ¿Por qué se ponen lacias las cosas? ¿Pierden esa turgencia? Aquí las compañeras dicen que el agua se libera. ¿Y por qué se liberaría? ¿Por qué se ponen lacias las cosas, los vegetales cuando lo aliñamos y lo dejamos harto tiempo ahí? Aquí están diciendo que es porque al agregar sal, estamos cambiando la concentración precisamente de las sales del medio externo de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, estamos creando un medio hipertónico fuera de la célula y por lo cual el agua contenida dentro de de la verdura tendería a salir expulsada y eso nosotros lo comprobaríamos o lo evidenciaríamos en que se ponen más láser, ¿cierto? Bien ahí a la gente participando en el chat activamente. Vamos a hacer. El movimiento de agua a través de la membrana celular depende de la diferencia de concentración de solutos entre los medios intra y extracelular. Al agua siempre tenderá a movilizarse hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos, hacia donde hay más sales. A continuación, se esquematiza el movimiento del agua desde y hacia una célula animal, la cual está inmersa en tres medios distintos. En el medio 1, la célula al parecer está deshidratada. En el medio 2, al parecer la célula se encuentra en un momento urgente y la 3 está como ya casi a reventar. A partir de la información, es correcto inferir que A. La disolución 3 tiene menor concentración de solutos que el medio intracelular, por lo que hay menor flujo de agua hacia la célula. La B. La disolución 1 tiene menor concentración de solutos que el medio intracelular, provocando la deshidratación y la muerte de la célula. No. La disolución 2 tiene mayor concentración de solutos que el medio intracelular, por lo que tiende a salir mayor cantidad de agua desde la célula. La D, en la disolución 2, la concentración de soluto al interior de la célula es menor que la del exterior. Y la E, en la disolución 1, la concentración de solutos al interior de la célula es inferior que la del exterior. Gente, ¿cuál es la correcta? Las y los leo, piénsela bien.
Piénsela bien. Me pilló, ya valí. Ve. Tírate al agua nomás. Marca la que queráis. La C, la D, lo de la muerte de la célula me genera duda. B de Buda. Varias gente está marcando la B. Evelyn, ¿entre cuál estás? Martín la B. Joaquín la B. También. Veamos, gente. La respuesta correcta es la E. ¿Ya? Entre la 1 y la 2. Va a ver por qué. En la disolución 3 tiene menor concentración de soluto que el medio intracelular. Ya el 3 tiene menor concentración de solutos. No, la disolución. No, es al revés. Ya hay mayor flujo de agua hacia la célula. Fíjese que las flechas están apuntando que aquí está entrando agua en hartas cantidades. En la 1, aquí está saliendo el agua, esto se está deshidratando y aquí el agua está fluyendo. Ya, ustedes siempre tienen que buscar fluir. Ya, por lo tanto deben estar normales, ni mucho ni poco. Ya. F, alguna de las anteriores. Profe, soy contaminación. Ya, gente, en la disolución 1 la concentración de solutos al interior de las células es inferior de la del exterior. Ya, por lo cual el agua va a seguir donde hay mayor soluto, ¿ya? Y si hay mayor soluto, obviamente el agua va a correr hacia afuera de la célula, por lo tanto, esto es la alternativa correcta, es la E. Esta es una pregunta oficial PSU, ¿ya? Y fue la del principio de que la figura muestra la concentración intracelular, ¿ya? De iones bicarbonato cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloro. De la figura se infiere correctamente que el transporte de bicarbonato depende del cloro extracelular. Y eso es así, nosotros veríamos siempre una recta, ¿cierto? Una proporción directa para los matemáticos. Y eso no es así. Fíjese, aquí yo no veo eso. El bicarbonato es transportado activamente a la célula. A mí no me parece tampoco. El cloro difunde libremente hacia la célula. No. El cloro se transporta. El carácter ácido de la célula depende de la concentración de bicarbonato. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál pondrían? ¿Cuál pondrían ustedes? Fíjese, a medida que va aumentando el tiempo, va cambiando la concentración de bicarbonato, ¿ya? Precisamente cuando el cloro afuera está cambiando también. Está a otro nivel la pregunta. Está muy complicada. Tire una nomás. Usted la PSU, si no la descuentan, tiene que tirar, ¿no? La D. La D. La D de Diosito y me encamino a él. Ojalá que esté buena. La respuesta correcta es la A. Ya. El cotransporte de bicarbonato depende del cloro extracelular. El gráfico igual al principio no refleja esto. Puede ser que esté cambiando igual. O sea, después cambia y se invierte.
¿ya? Porque al principio, claro, el cloro tendería precisamente a ayudar precisamente a que se moviera el bicarbonato, ¿ya? A medida que, a medida que aumenta el cloro, también debería, o a medida que aumenta o disminuye el cloro, debería aumentar y disminuir, o disminuir precisamente el bicarbonato. Igual está compleja, ya a mí todavía no me queda tan claro esta pregunta. Y de hecho la vamos a tachar porque yo pienso que yo no estoy seguro de esto, así que la voy a anotar acá. Esta la voy a revisar. Claro, aquí tendría que precisamente tener poco cloro, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la síntesis de la clase. Ya, gente, hoy vimos de las membranas celulares, vimos un poquito de la composición, vimos de la capa de fosfolípido, de las proteínas que están acá. Ya acuérdense que hay proteínas que la atraviesan entera, estos tubitos ya. Em, Precisamente los carbohidratos que también están acá. Vimos las funciones que ocurren en la membrana celular, principalmente el transporte, y teníamos de dos tipos, uno pasivo. Acuérdense que de lo pasivo activo tenía que ver con el gasto de ATP, ¿ya? Es decir, con ATP y le voy a poner sin ATP. Dentro del pasivo teníamos la difusión y teníamos la osmosis. De la difusión tenemos la simple y la facilitada, de que dependían aquellas dos de la simple que eran moléculas las más pequeñas, y las facilitadas que era ya más grande. Ahora, en cuanto al transporte activo, está mediado por proteína, acuérdese, las bombas, ya vimos la bomba sodio y potasio. Oh, ya, y precisamente el transporte mediado por vesícula o el transporte de masa, ya la pinocitosis, la endocitosis, la fagocitosis, etcétera, ya cuando se requiere transportar cantidades gigantescas a nivel celular, obviamente, de cosas. Se ocupa la célula ocupa este tipo de transporte. Profe, ¿va a pasar lista? No. Gente, y eso sería la clase. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Aprendió? ¿Siente que no aprendió? Cuente un poquito en el chat. Yo sé que hay gente esperando que ponga torero, pero espérese un poquito. Martín dice que al principio no entendía y al final tampoco. Dice que es una broma. Benjamín, muchas gracias, Benja. Voy a ver si la próxima semana podemos hacer algunos poquitos ejercicios de esto, que yo sé sí o sí se lo van a preguntar. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante, diría yo? Que conozcan el concepto de gradiente de concentración y cómo cuando algo va en contra, cuando la sustancia se mueve en contra o en gradiente de concentración, eso es fundamental. ¿Ya? Usted es fundamental que reconozca eso. Si usted tiene claro eso, estas preguntas, ¿cómo le va a decir? Se las va a vaciar. Ya la va a encontrar muy fácil. Esa gente, cuando que le vaya muy bien, cuídese mucho, nos vemos, o nos hablamos, mejor dicho, ya la próxima semana. Que le vaya muy bien, cuídese mucho. Lo espero. Chao, profe, cuídese. Chao, Pero profe, gracias. respóndame la Chao. pregunta. Profe, respóndame la pregunta.
¿Qué cosa? Profe, ¿cuándo veremos cosas más grandes? Algo no tan micro. Sí. A ver, tenemos que ver organelo, metabolismo. Después entramos con sistema nervioso. Sistema nervioso igual es más grande. Al menos nos cura a todos nosotros. Faltó Profe, eso dosis sí de me Chayanne. gusta. Ah, sí. Aquí Profe, eso sí me gusta. aquí Me gusta esas cosas así como los sistemas, porque no sé, personalmente me gusta más eso que como los micros. Los micros siempre fue como más difícil para mí. digo que es más difícil imaginárselo. Por eso es fundamental que nosotros tengamos contacto con la naturaleza. Vaya al cerro, ya vaya a un parque, toque de árboles, huela la hoja. Todas esas cosas, aunque no la crean, le va a ir acercando y al final tener una comprensión mucho más integral de la naturaleza. Ahí está la gente y ahí está Chayanne y la están reclamando ya. Cuídense mucho, que le vaya muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao.